Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es absolutamente fascinante y que, déjenme decirles, tiene un título que ya promete: la química explosiva revelada. Sí, vamos a desentrañar los secretos detrás de esas reacciones que nos dejan con la boca abierta y que a veces, incluso pueden ser un poco aterradoras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Aquí exploramos un montón de temas interesantes, desde ciencia y tecnología hasta curiosidades del mundo que nos rodea. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo gigante y gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es exactamente la química explosiva? Bueno, en términos generales, nos referimos a esas reacciones químicas que liberan una gran cantidad de energía en un periodo de tiempo muy corto. Esta energía se manifiesta principalmente en forma de calor, luz y, por supuesto, una rápida expansión de volumen. Imaginen una pequeña cantidad de sustancia que en un instante se convierte en un volumen mucho mayor, generando una onda de choque. Eso es una explosión. Pero, ¿qué es lo que hace que algunas reacciones sean explosivas y otras no? La clave está en la energía. Para que una reacción sea explosiva, tiene que ser altamente exotérmica, lo que significa que libera mucha más energía de la que necesita para iniciarse. Piénsenlo como un efecto dominó: la primera ficha al caer libera suficiente energía para derribar la siguiente, y así sucesivamente, hasta que toda la fila se viene abajo. En una reacción explosiva, la energía liberada por la reacción inicial es suficiente para activar muchas más moléculas, creando una reacción en cadena muy rápida. Un ejemplo clásico de una reacción explosiva es la combustión del metano, el principal componente del gas natural. Cuando el metano se combina con el oxígeno en presencia de una chispa, se produce dióxido de carbono, agua y una gran cantidad de calor. Esta reacción es tan rápida y libera tanta energía que puede generar una explosión si el metano está concentrado en un espacio cerrado. La concentración del metano es crucial. Si la mezcla de metano y aire está demasiado diluida o demasiado concentrada, la reacción no será explosiva, ya que la energía liberada no será suficiente para mantener la reacción en cadena. Este rango de concentraciones se conoce como el límite de explosividad, y es un factor clave en la seguridad industrial al manipular gases inflamables. Pero la química explosiva no se limita solo a la combustión. Hay muchas otras reacciones que pueden ser explosivas, dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno también es exotérmica. En concentraciones bajas el agua oxigenada se descompone lentamente, pero en concentraciones altas y en presencia de un catalizador, la descomposición puede ser muy rápida y generar una explosión. El papel del catalizador es fundamental en este caso. Un catalizador acelera la velocidad de la reacción sin consumirse en el proceso. En la descomposición del peróxido de hidrógeno, catalizadores como el dióxido de manganeso o incluso algunas enzimas pueden acelerar dramáticamente la descomposición, llevando a una liberación rápida de oxígeno y calor. Otro ejemplo interesante es la reacción entre un ácido fuerte y una base fuerte. Estas reacciones liberan mucho calor y pueden ser peligrosas si no se realizan con cuidado. Imaginen verter ácido sulfúrico concentrado en agua. La reacción es tan exotérmica que puede hacer que el agua hierva violentamente y salpique ácido, lo cual es extremadamente peligroso. Siempre debemos añadir el ácido al agua, y no al revés. La razón detrás de esta precaución es que al añadir el ácido al agua, el calor liberado se disipa rápidamente en el volumen total de agua, evitando un aumento drástico de la temperatura. Si se hace al revés, el ácido se diluye lentamente, concentrando el calor en un pequeño volumen y aumentando el riesgo de ebullición y salpicaduras. Esta técnica es fundamental en cualquier laboratorio de química. Ahora hablemos de los explosivos propiamente dichos. Estos compuestos están diseñados para liberar energía de forma controlada y predecible. La mayoría de los explosivos contienen grupos nitro, que son muy inestables y tienen una gran tendencia a descomponerse liberando gases. Cuando un explosivo detona, estos grupos nitro se descomponen rápidamente, generando una gran cantidad de gases calientes que se expanden a gran velocidad, creando una onda de choque. La presencia de múltiples grupos nitro en una molécula aumenta significativamente su inestabilidad y por ende su potencial explosivo. Uno de los explosivos más conocidos es la nitroglicerina, un líquido aceitoso muy sensible al impacto y la fricción.
Alfred Nobel, el fundador de los premios Nobel, fue quien inventó la dinamita al mezclar nitroglicerina con un material absorbente como la tierra de diatomeas. Esto hizo que la nitroglicerina fuera mucho más segura de manipular y transportar, revolucionando la industria de la minería y la construcción. La genialidad de Nobel radicó en transformar un explosivo extremadamente peligroso en una herramienta útil y segura, aunque, como sabemos, también tuvo sus aplicaciones militares. La tierra de diatomeas actúa como una esponja, absorbiendo la nitroglicerina y reduciendo su sensibilidad a los golpes y la fricción. Otro explosivo muy común es el TNT, un sólido amarillo que es menos sensible al impacto que la nitroglicerina. El TNT se utiliza mucho en demoliciones y en aplicaciones militares. También es un explosivo de referencia, es decir, que se utiliza para medir la potencia de otros explosivos. La potencia de un explosivo se mide generalmente en términos de su equivalente en TNT, lo que indica cuánta masa de TNT se necesitaría para producir la misma cantidad de energía que el explosivo en cuestión. Pero la química explosiva no solo se utiliza para fines destructivos. También tiene muchas aplicaciones beneficiosas. Por ejemplo, los explosivos se utilizan en la minería para extraer minerales del subsuelo, en la construcción para demoler edificios y túneles, y en la industria petrolera para fracturar rocas y liberar petróleo y gas. En la minería se utilizan explosivos controlados para fragmentar las rocas que contienen los minerales valiosos, facilitando su extracción. En la construcción, se emplean para demoler estructuras antiguas o para excavar túneles a través de montañas. En la industria petrolera, la fracturación hidráulica utiliza explosivos para crear fisuras en las rocas subterráneas, permitiendo que el petróleo y el gas fluyan más fácilmente hacia los pozos. Además, la química explosiva también se utiliza en la fabricación de fuegos artificiales. Los fuegos artificiales son esencialmente explosiones controladas que se utilizan para crear efectos visuales espectaculares. Los diferentes colores y formas que vemos en los fuegos artificiales se deben a la presencia de diferentes compuestos químicos que emiten luz cuando se queman. Por ejemplo, el estroncio se utiliza para producir el color rojo, el bario para el verde y el cobre para el azul. La pirotecnia es un arte que combina la química explosiva con la física óptica para crear espectáculos visuales impresionantes. Cada elemento químico emite luz a longitudes de onda específicas cuando se calienta, lo que se traduce en diferentes colores. Es importante recordar que la química explosiva es una herramienta poderosa que debe utilizarse con responsabilidad y precaución. La manipulación de explosivos es extremadamente peligrosa y puede tener consecuencias fatales. Siempre debemos seguir las normas de seguridad y trabajar con profesionales capacitados. La seguridad en el manejo de explosivos es primordial. Esto incluye el almacenamiento adecuado, el transporte seguro, la manipulación cuidadosa y la eliminación responsable de los residuos. Las regulaciones gubernamentales y las normas de la industria establecen los estándares mínimos de seguridad que deben cumplirse. En resumen, la química explosiva es un campo fascinante que nos permite comprender las reacciones químicas que liberan grandes cantidades de energía en un corto periodo de tiempo. Estas reacciones pueden ser tanto destructivas como beneficiosas, dependiendo de cómo se utilicen. Desde la combustión del metano hasta la fabricación de fuegos artificiales, la química explosiva juega un papel importante en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, su poder exige un respeto profundo y una manipulación responsable. Profundizando un poco más, podemos hablar de diferentes tipos de explosivos. Están los explosivos de baja velocidad, como la pólvora, que se deflagran, es decir, se queman rápidamente pero sin producir una onda de choque supersónica. Estos explosivos se utilizan principalmente para propulsar proyectiles en armas de fuego. Luego están los explosivos de alta velocidad, como la dinamita y el TNT, que detonan, produciendo una onda de choque que se propaga a velocidades supersónicas. Estos explosivos se utilizan en demoliciones, minería y aplicaciones militares. La diferencia clave entre la deflagración y la detonación es la velocidad a la que se propaga la reacción y la presencia o ausencia de una onda de choque. También podemos hablar de la química de los explosivos improvisados, que a menudo involucra reacciones más simples pero igualmente peligrosas. Un ejemplo común es el nitrato de amonio, un fertilizante agrícola que puede convertirse en un explosivo potente cuando se mezcla con un combustible como el gasoil. Este tipo de explosivos se han utilizado en ataques terroristas con consecuencias devastadoras. La accesibilidad de los ingredientes y la relativa simplicidad de la preparación hacen que estos explosivos sean una preocupación constante para las autoridades.
La investigación en química explosiva también se centra en el desarrollo de nuevos explosivos más seguros y eficientes. Esto incluye la búsqueda de compuestos menos sensibles al impacto y la fricción, así como el desarrollo de métodos de detonación más controlados. También se está investigando el uso de nanomateriales para mejorar el rendimiento de los explosivos. La nanotecnología ofrece la posibilidad de controlar la reacción explosiva a nivel molecular, lo que podría conducir a explosivos más potentes y precisos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la química explosiva. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna pregunta o comentario, déjenlo abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos interesantes en camino, así que no se los pierdan. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Cuídense.